Yo aseguro que los delitos de Antonio Pérez son tan graves cuanto nunca vasallo los hizo contra su rey y señor. A tan solo un paso de la frontera con Francia, Antonio Pérez debió recordar estas palabras de Felipe II mezcladas con el sinfín de acontecimientos que habían ocurrido durante los casi 14 años transcurridos desde el asesinato de Juan de Escobedo. Antonio Pérez había contestado ya, y lo haría aún más contundentemente desde el exilio, a las palabras acusadoras del rey. Su defensa era el propio servicio a su señor y la responsabilidad de Felipe II en la muerte del secretario de don Juan de Austria. Ahora bien, ¿cómo fue posible que el rey prudente, siempre desconfiado y atento a que ninguno de sus ministros alcanzara un poder excesivo, quedara atrapado en los enredos de un personaje como Antonio Pérez? El secretario de Estado consiguió el favor real como no lo había hecho antes ningún otro, y el hecho es aún más sorprendente cuanto su ostentosa vida, bien conocida en la corte y sin duda por el rey, dejaba bien a las claras la corrupción del secretario. Antonio Pérez vivía efectivamente rodeado de lujos excesivos para su sueldo. A su casa oficial, en la calle de Puño en Rostro, unió enseguida la que él mismo denominaba la casilla, con cierta dosis de falsa modestia, ya que se trataba en realidad de una suntuosa casa de campo situada en las afueras de Madrid y cuyos vestigios aún podemos encontrar en el actual convento de Santa Isabel. Por ella pasaron grandes personajes de la época, incluido don Juan de Austria, que estuvo allí alojado durante unos días. La colección de pinturas que albergaban sus paredes tenía justificada fama dentro y fuera de la corte, y su gran calidad pudo comprobarse cuando, ya procesado su dueño, se hizo el inventario de sus bienes. Superaba ampliamente el centenar de cuadros, con gran cantidad de retratos de grandes personajes y pinturas de temas profanos y mitológicos, e incluía varias obras de Tiziano, como este Adán y Eva, que se encuentra actualmente en el Museo del Prado. Poco antes de que se hiciera el inventario, Pérez vendió una parte importante de su colección a un noble italiano, siendo estos cuadros comprados finalmente por la princesa de Éboli, su gran aliada y también su compañera de desgracias. Fue en efecto Ana de Mendoza y de la Cerda, esposa y luego viuda de Ruy Gómez de Silva, príncipe de Éboli y uno de los personajes más importantes de la corte, la que unió su nombre al del secretario en lo que Gregorio Marañón llama contubernio de ambición de mando y codicia de dinero. Y fue probablemente ella la que, ávida del poder perdido con la muerte de su esposo, captó la voluntad de Antonio Pérez, que le permitía de nuevo dominar los secretos de Estado y negociar con las mercedes regias y los entresijos de la alta política. Si además de esto existieron o no los supuestos amores que la leyenda y a veces la historia han querido entremezclar en este asunto, es algo que carece de trascendencia para todo lo que aconteció después. No se podrán encontrar en archivos como el de Simancas los famosos papeles que el secretario guardaba celosamente y que el rey tanto se afanó en recuperar, pero sí otros que nos muestran la personalidad de los actores principales de esta historia, como Juan de Escobedo, el ambicioso secretario de don Juan de Austria, y el propio Antonio Pérez, dos personajes pintiparados para el choque. Su relación queda reflejada en el hecho de que lo primero que hacían cuando ambos se entrevistaban era quemar las cartas que cada uno guardaba del otro. Así la comunicación entre Felipe II y don Juan de Austria, clave también en todo este conflicto, queda enredada en las madejas tejidas por sus respectivos secretarios. Una de estas cartas se salvó no obstante de la destrucción. Se trataba de una larga epístola que Pérez escribió a Escobedo cuando Felipe II decidió nombrar a don Juan gobernador de Flandes y que fue entregada por el hijo de Escobedo a los jueces. Esta carta demuestra de forma palpable
la violación de los secretos de Estado por parte de Pérez y, en definitiva, el verdadero móvil del crimen, la necesidad de impedir ser descubierto ante el rey por Escobedo. Antonio Pérez resolvió sus últimas dudas en la misma frontera, a un paso de Francia, y cuando la justicia le andaba ya pisando los talones. En los últimos momentos había contemplado la posibilidad de acogerse a sagrado en un monasterio cercano de monjes benitos, en busca de unas negociaciones que aún creía posibles. Pero el peligro que corría era demasiado grande, así que pasó la frontera en dirección a Pau, donde se encontraba la corte de Catalina, gobernadora del Béarn y hermana del rey de Francia, y con la que previamente había establecido contacto. Era la noche del 23 al 24 de noviembre de 1591 y quedaba muy atrás la primera detención producida en julio de 1579. Ese mismo día y casi a la misma hora había sido también detenida y llevada a la Torre de Pinto la princesa de Éboli. El arresto de Antonio Pérez fue atenuado enseguida, aunque se le había privado de un bien que entonces era de la mayor importancia, la posibilidad de ver al rey. La princesa de Éboli quedaba, sin embargo, recluida en una prisión que estaba considerada como una de las más duras de la época. Todo parece indicar que el rey consideraba más culpable a la princesa que al secretario del tráfico de favores, revelación de secretos de Estado y también de dos hechos gravísimos. Uno que se puede dar por cierto, el contacto con los rebeldes flamencos, y otro solo probable, pero del que existe abundante documentación, la posible intención de la Éboli de casar a uno de sus hijos con la hija del duque de Braganza, que por aquel entonces era uno de los aspirantes al trono de Portugal frente al propio Felipe II. 6 meses después de haber sido recluida en la Torre de Pinto, la princesa de Éboli fue trasladada a Santorcaz, otra fortaleza de los alrededores de Madrid. La decisión de eliminar a Escobedo fue tomada probablemente por la ilustre viuda y por el secretario de Estado ante las amenazas que aquel clamaba por toda la corte de contar al rey los tratos fructuosos de ambos a costa de los secretos de Estado. Tras el nombramiento de don Juan de Austria como gobernador de Flandes, Escobedo visitó la corte en 2 ocasiones y en ambas hizo unos belicosos planteamientos que no fueron del agrado del rey. Su estilo agrio y exigente y su aire amenazante le labraron pronto una merecida fama de intrigante. El insaciable Escobedo pedía con insistencia en nombre de su señor medios para invadir Inglaterra desde Flandes y destronar a Isabel I como deseaba el Papa. A estos planteamientos unía sus propias pretensiones, que incluían dinero, tierras y la concesión de honores. El verdinegro, como le llamaban el rey y Antonio Pérez, debió presionar a este último y ante las largas que recibía una y otra vez, perdió la escasa paciencia que tenía y empezó a amenazar a Pérez. La tan mencionada idea de que Escobedo había descubierto los amores de la Éboli con Antonio Pérez y que era este el gran secreto con el que presionaba al secretario tiene muy poca consistencia, ya que las visitas de Antonio a casa de la Éboli eran continuas y se hacían a la luz del día, de forma que difícilmente podía el rey ignorar unos supuestos amores tan escandalosos. Así que Escobedo terminó resultando un peligro cierto para los negocios de Pérez y la Éboli, y la necesidad de eliminarle debió parecerles el único remedio posible. Y junto al asesinato, la idea brillante de utilizar al rey como ejecutor. Este audaz propósito solo podía llevarlo a cabo un hombre como Antonio Pérez, que conocía a fondo las debilidades del monarca y que tenía una influencia sobre su señor que casi no tenía límites. Si el propio Escobedo había facilitado mucho la tarea al fraguarse la enemistad del rey, Antonio Pérez terminará el trabajo presentando ante los ojos del monarca un Escobedo convertido en un peligro para la seguridad de la monarquía y que incitaba a don Juan a unas ambiciones de mayor gloria que inquietaban profundamente a Felipe II. El
31 de marzo de 1578, lunes de Pascua, unos desconocidos asaltan a don Juan de Escobedo en las oscuras calles de Madrid cuando volvía de una visita galante. Así, un capítulo histórico que arrastrará la fama del rey Felipe II, arrollará la buena justicia y terminará provocando traiciones, cabildeos y pasiones sin fin. Nada de lo que ocurrió después consiguió tapar un crimen cometido al amparo de la llamada razón de Estado. Tan solo unos meses después del asesinato de Escobedo, murió don Juan de Austria en la ciudad flamenca de Namur. A partir de la victoria de Lepanto, el recelo de Felipe II hacia su hermanastro fue aumentando paralelamente al esplendor del que toda la cristiandad consideraba un héroe. Don Juan era un hombre apuesto, intrépido jinete y justador incomparable, experto cazador, caballero de gran éxito con las mujeres y capaz de recibir a las visitas mientras acariciaba las melenas de un león de carne y hueso. Todo lo contrario a la formalidad del rey prudente. Tras el triunfo al frente de la Santa Liga en Lepanto, don Juan vio llegada la hora de rehabilitar su bastardía, y para ello no había mejor modo que conseguir de su hermano el título de Alteza. La terquedad con la que Felipe le negó una y otra vez este tratamiento muestra bien a las claras la actitud recelosa que el rey tenía para con don Juan. De esta desconfianza supo aprovecharse bien Antonio Pérez, que hizo todo lo posible para lograr el envenenamiento de los sentimientos del rey respecto a su hermano. El secretario actuó como un auténtico espía doble, doblando los halagos al rey y a don Juan, y también las censuras secretas a cada uno respecto del otro, diciendo a cada uno lo que esperaba oír, como dice sagazmente Gregorio Marañón. Antonio Pérez adujo posteriormente en su defensa que las cartas que escribía a don Juan de Austria y a Escobedo, a veces con críticas al rey, se las mostraba antes a Felipe II, que las corregía acentuando a veces estas críticas. Y hay pruebas de que el secretario no mentía en esta ocasión. De esta forma, lo que don Juan suponía confidencias de Antonio eran en realidad trampas tendidas por este y por el propio monarca a su buena fe. Pero también es seguro que esta misma operación la repetía a la inversa contra Felipe II, pues aunque no queden lógicamente pruebas documentales, resulta muy significativo que cuando llegaron a Madrid los papeles que pertenecían a don Juan y se recogieron en Flandes tras su muerte, fue cuando Felipe II cambió completamente su actitud hacia el secretario. Los documentos de don Juan hicieron ver al rey que su hermano le era completamente leal y que Pérez le había traicionado. Llamó entonces a Granvela, su antiguo ministro, que se encontraba en Italia, para sustituir a Antonio y preparó la detención de este, que se produjo el mismo día de la llegada del ya anciano cardenal a Madrid, y muy poco después de haber despachado Pérez con el rey en la que sería, sin que él lo supiera, última vez. Los próximos 6 años serán para Pérez tiempo de desgracia política, de prisión atenuada y de un complejo proceso de visita, es decir, por corrupción. Pero todavía no se le acusa de la muerte de Escobedo. A pesar de esta aparente normalidad que la vida de Antonio Pérez parece reflejar, Rodrigo Vázquez de Arce, juez nombrado por Felipe II para instruir el proceso de visita, empieza a tomar declaraciones a los testigos. En las preguntas del juez no se habla aún del asesinato de Escobedo, sino exclusivamente de la inmoralidad del secretario en el ejercicio de su cargo. La princesa de Éboli, mientras tanto, fue trasladada a su palacio de Pastrana en lo que podría parecer un ablandamiento de la postura del rey. En realidad no era así,
y poco después de llegar a Pastrana, la princesa fue recluida en tan solo unas pocas habitaciones de la torre de su palacio. No sabemos si Antonio Pérez vio estos sucesos de la prisión de su cómplice como un signo de lo que se cernía sobre él mismo, pero bien pudiera haber sido así. En cualquier caso, Pérez se dispuso a acogerse a Sagrado, hablando de esto con el arzobispo de Toledo, y espera los acontecimientos en su casa de Puño en Rostro, junto a la iglesia de San Justo, situada en el mismo lugar que hoy ocupa esta otra de San Miguel. Dos realidades empiezan a cuajar. De un lado, el run certero del vulgo que señala con insistencia la autoría de Pérez en el asesinato de Escobedo. De otro, el lento pero persistente actuar de la justicia que busca a los autores materiales del crimen. Uno de estos facinerosos, al parecer descontento por no haber recibido lo que esperaba, se constituye en delator, y a partir de su declaración aparecen ya nombres concretos ante la justicia, impulsada por la familia de Escobedo. La mujer de este visita al rey, y el detalle de que Felipe II se prestara a recibirla no debió pasar inadvertido para Antonio Pérez. La seguridad que le daba a Pérez el saberse en posesión de documentos comprometedores para Felipe II le llevaba a pensar en eludir la justicia y negociar luego su libertad desde el lugar seguro. Pero la determinación del rey pudo más en esta ocasión. Con Felipe II ausente de la corte, la justicia va a casa de Pérez para comunicarle la sentencia que le condenaba por corrupción y detenerle, y aunque éste logra huir y refugiarse en la cercana iglesia de San Justo, los alguaciles fuerzan la puerta y le sacan de su escondite en el desván para llevarle, con grillos en los pies y esposas en las manos, hasta el castillo de Turégano, donde le fue comunicada la sentencia. Esta sentencia, aunque condenatoria, no era todavía especialmente grave. 2 años de reclusión en una fortaleza y destierro de la corte por otros 10, con suspensión durante este tiempo de su cargo de secretario de Estado y cualquier otro oficio. También de este castillo intentó Pérez fugarse, pero de nuevo vio frustrada esta aventura. Felipe II, mientras tanto, reforzó los intentos de recuperar los papeles comprometedores para su persona que aún conservaba el secretario. Las negociaciones venían ya de lejos y las llevaba el confesor del rey, Diego de Chaves, que ofreció a Pérez la mejora de las condiciones de su prisión y la libertad para su familia, detenida a raíz del intento de fuga a cambio de la entrega de los papeles. Antonio Pérez accedió finalmente a entregar los documentos y fue trasladado a la fortaleza de Torrejón de Velasco, propiedad de sus amigos los condes de Puño en Rostro, y donde ya le esperaban su mujer e hijos. La realidad, sin embargo, era bien distinta, pues mientras Pérez permanecía en este lugar, se había iniciado otro proceso, aparentemente promovido por la familia de Escobedo, pero en el que se puede ver la influencia real y en el que ya se acusaba a Pérez del asesinato de Escobedo. ¿Qué había ocurrido para que Felipe II cambiara su actitud de esta manera? Si al principio el rey no había querido escuchar a los que pedían la detención de Pérez, ahora, 8 años después, carga su mano contra el antiguo secretario en lo que parece un intento de lavar su conciencia y reparar el buen nombre de su hermano ante la corte, pero sobre todo ante sí mismo. Pérez, no obstante, se había guardado una baza esencial, ya que entre los papeles entregados no estaban los fundamentales y de otros había hecho copias. La familia Escobedo terminó retirando los cargos a cambio de una fuerte indemnización y con este trato creyó Pérez que sería puesto en libertad, sin caer en la cuenta de que era el propio rey el que quería llevar la investigación hasta el fin. Los 10 años transcurridos, llenos de desgracias personales y políticas, le habían hecho reflexionar, buscando en su interior los pecados cometidos, y aquí el asesinato de Escobedo unido a la desconfianza hacia su hermano aparecían con enorme fuerza. Mientras tanto, los jueces habían conseguido reconstruir detalladamente todos los pormenores del crimen, y ante la negativa de Pérez a confesar, fue finalmente encerrado en las casas de Benito Cisneros de Madrid y sometido a tortura.
Previamente, Vázquez de Arce le había mostrado una carta que el rey había dirigido al juez, pero con la orden de mostrársela a Pérez si seguía negándose a declarar su participación en el crimen. Él sabe muy bien la noticia que yo tengo de haber hecho él matar a Escobedo y las causas que dijo había para ello. Y porque a mi satisfacción y a la de mi conciencia conviene saber si estas causas fueron bastantes o no, que yo le mando que os diga y dé particular razón de ellas y os muestre y haga verdad las que a mí me dijo. Como se puede ver, Felipe II estaba dispuesto a aparecer como consentidor del asesinato, pero a condición de que Pérez declarase las falsedades con las que le había convencido. Antonio Pérez terminó confesando, pero adujo en su defensa haber actuado cumpliendo órdenes del rey. Tras la tortura, Pérez ve más claro que nunca que su única salvación pasa por fugarse a Aragón, acogiéndose a sus fueros como descendiente de aragoneses que era. Junto a su mujer y amigos planea la fuga, en la que contará con la ayuda de sus guardianes. Esta se produce el 19 de abril de 1589, miércoles santo, mientras Felipe II se encontraba pasando la Semana Santa en el Escorial. Su huida le conduce hacia Arcos, donde se encontraba la raya de Aragón, parando a descansar en Santa María de Huerta, lugar en el que suponía se encontraban los restos de sus antepasados aragoneses. La justicia le sigue inmediatamente, pero la fuga, bien planeada por sus poderosos amigos, tiene éxito y Pérez llega hasta Calatayud, acogiéndose a sagrado en la iglesia de San Pedro Mártir, desde la que pedirá de nuevo inútilmente la libertad al rey. Entre estos legajos del archivo de Simancas se encuentran las cartas que Pérez escribió en plena huida de la justicia y confiando aún en obtener la gracia real. Pero esta no se iba a producir y Pérez decidió acogerse a la manifestación, gracia que le brindaban los fueros aragoneses. Así, el antiguo secretario de Estado de Felipe II pasaba a depender de la justicia del Reino de Aragón e ingresaba en la cárcel de los manifestados, que era la que albergaba a quienes se acogían a los fueros de ese reino. Las leyes de Aragón dejaban a sus naturales exentos de la competencia real, sometidos solo a la del Justicia Mayor de Aragón, excluidos de tormento y con otra serie de ventajas. Nada más producirse la fuga de Pérez, Felipe II descargó su furia sobre Pastrana en forma de medidas aún más rigurosas en la prisión de la princesa de Éboli, a la que se colocó una doble reja en la única ventana de sus estrechas habitaciones. Mientras la Éboli consumía encerrada sus últimos años de vida, Antonio Pérez mantenía su lucha con el rey amparado por sus amigos de la nobleza aragonesa, consiguiendo entre todos unir la libertad de Pérez con la defensa de los fueros aragoneses ante el rey. El proceso criminal de Castilla se trasladó a Aragón, dictándose por fin sentencia de muerte el 1 de julio de 1590, pero los fueros aragoneses seguían protegiendo la vida de Pérez, quien, viéndose apoyado por la nobleza, el clero y el pueblo de Zaragoza, pasa al ataque y distribuye lo que se conoció como el librillo, en el que acusa abiertamente al rey de la muerte de Escobedo. Felipe II, ante la posibilidad de que Pérez fuera finalmente absuelto en Aragón, pasa el asunto al único tribunal que no tenía fronteras, la Inquisición, que además era jurisdicción prioritaria, exclusiva y excluyente. Los cargos que el Santo Oficio adujo contra Pérez, su intento de huir de la cárcel e ir a refugiarse en las tierras protestantes del Béarn francés y otros igual de endebles, muestran hasta qué punto este tribunal se había convertido en un instrumento represor en manos del monarca. En cualquier caso, los inquisidores de Aragón despacharon el mandamiento de prisión y el mismo día se hizo el paso de Pérez desde la cárcel de los manifestados a la del Santo Oficio, en el Palacio de la Aljafería, originándose una sangrienta sedición que terminó con Pérez de nuevo en la que se conocía como Cárcel de la Libertad y que precedió en 4 meses exactos a otra aún más grave que se produjo cuando se intentaba llevar de nuevo a Pérez a la Aljafería y en medio de la cual
Este escapó de Zaragoza, camino de Francia. Fue el 24 de septiembre de 1591. El proceso de la Inquisición proseguiría inexorablemente hasta recaer condena de muerte contra Pérez. Los desórdenes de Aragón terminaron con la entrada del ejército real y la ejecución del Justicia Mayor y otros nobles y cabecillas de la rebeldía. Continuaría así una historia mezcla de verdades a medias, mentiras sutiles y papeles de todas clases, unos falsos y otros incontestables, que pondrán de manifiesto el fracaso al que necesariamente queda abocada la justicia cuando se instrumenta en favor del poder. Antonio Pérez se refugió efectivamente en las tierras del Bearn, en el castillo de Pau, y desde allí intentaría vanamente invadir Aragón con sus amigos y las tropas de los hugonotes franceses. La publicación de las relaciones supondría el mayor daño que el secretario de Felipe II consiguió hacer a su señor. Murió finalmente en 1611 en París y en medio de la pobreza. El análisis actual de los documentos que esgrimió contra el rey tampoco le deja en buen lugar, ya que la mayoría son copias o están manipulados. Ningún tribunal moderno los admitiría como pruebas. 4 siglos después quedan sin respuesta un sinfín de incógnitas, y es que, como dice el historiador francés Brodel, en este misterioso asunto nadie tendrá nunca la última palabra. Con el reino de Aragón ya pacificado, Felipe II hizo un viaje por esas tierras a pesar de su delicado estado de salud. Su preocupación fundamental durante aquellos últimos años fue la de poner fin a todas sus guerras. Se firmó la paz de Vervins con Francia y en cuanto a los Países Bajos, decidió que a su muerte pasarían a dominio de su hija Isabel, que se casaría con el archiduque Alberto de Austria. En la primavera de 1598, las constantes vitales del rey empezaron a fallar alarmantemente. Aún tuvo fuerzas para viajar a su querido Escorial, y allí fue consumiendo sus días hasta que el 13 de septiembre de 1598, despierto y sujetando fuertemente el mismo crucifijo con el que había muerto su padre, sintió apagarse su vida.